En primer lugar, nuestro reconocimiento y agradecimiento a los señores ministros y a las nutridas delegaciones que los acompañaron. Nuestras felicitaciones a aquellos que les tocó enfrentar el incendio in situ en el lugar. Por supuesto que a la Dirección Nacional de Bomberos, que fueron los que llevaron el comando de la misma, como también a las otras fuerzas intervinientes, a los vecinos del lugar, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Ambiente, a las distintas organizaciones sociales, es decir, a todos los que les tocó intervenir. Nosotros partimos de la base de que los incendios sí se pueden prever, y en un país en el cual de 70.000 hectáreas de campos o tierras forestadas pasamos a 1.100.000, sí se pueden prever los incendios forestales. Y sobre todas las cosas, lo que hay que hacer es prevenir, es decir, aparte de la observancia de lo que puede suceder, tomar las medidas adecuadas para tratar de minimizar de alguna forma o mitigar de alguna forma los futuros incendios que van a seguir existiendo. La ley que nos rige en el tema forestal, ¿verdad?, la 15.939, la del año 87, decía que son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no, por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso. Y entonces, en esa idea de aprender, de tomar lecciones aprendidas, a veces nosotros también bien nos podemos cuestionar si dentro de lo que dice la ley esos terrenos son forestales o no. Hubieron una serie de decretos, que algunos se detallaron, como el decreto el 452, que reglamenta la ley forestal, el 849, prevención de incendios forestales, el 372, regulación de empresas forestales, el 349, evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales, el 436, el 405, que es el último, ¿verdad?, el de registro ambiental de las plantaciones forestales de aptitud forestal, como aparece esta nueva definición. Nos queremos referir un poco a lo que es el decreto 849/988, que es justamente el de prevención de incendios forestales. En lo mismo se establecen una serie de medidas. Creemos nosotros que si bien es un decreto corto, es un decreto muy completo, en el cual se establece que la dirección para este tipo de eventos la deberá llevar la Dirección Nacional de Bomberos, la administración de los mismos, la Dirección Forestal, que se debe de cumplir cada uno que va a hacer un emprendimiento, a hacer un plan de protección contra incendios. Como se detalló aquí en esta sala, esos planes se presentan como debe ser a la Dirección Forestal, que contienen un croquis, que contienen vías de evacuación, accesos y demás a estas áreas. Entonces, nosotros nos debemos preguntar, a los efectos justamente de lecciones aprendidas, si esos cortafuegos de los que habla el decreto, los perimetrales y los internos, ¿verdad?, habla de cortafuegos de cada 50 hectáreas de 12 metros con franjas de 4 metros adyacentes, ¿verdad? Si los mismos estaban o están en la forma adecuada, si los mismos están limpios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad, como tales, como cortafuegos, aparentemente no sirvieron. O son angostos, es decir, que son franjas muy angostas, que habría que rever, o, si no, esos terrenos no estaban limpios, o esos cortafuegos no estaban limpios. Una de dos. No sé si de la constatación en el terreno, en la misma a qué obedece. Lo mismo también con respecto a esos croquis, a esos distintos mapeos que se deben de hacer en las zonas forestales, si las mismas, esos croquis que se supone que de la Dirección Forestal le manda a la Dirección Nacional de Bomberos, si los mismos en el terreno obedecen a la realidad o
simplemente son papeles, como pueden decirse, papeles muertos. Si la misma, sí o no. De esas contrataciones que muy bien se detallaban acá, de ese plan de inspecciones que se hace anualmente y que una semana antes se dijo aquí que se les comunicaba a cada productor, cada vez que iban a ir a la zona, si los mismos están en condiciones y si están todos siempre en condiciones, nunca se encontró ninguna irregularidad, y si se encontraron irregularidades, ¿qué multas se pusieron con respecto a lo que dice la propia ley 15.939? Si existen multas en los últimos 5 años, por decir algo, o no existe ninguna multa a esos productores, quiere decir de que los cortafuegos estaban perfectos y que las franjas estaban tal cual como deberían estar. Lo mismo acontece con los equipos que deben de tener cada productor forestal, acorde con lo que dice el decreto que estamos detallando, si los mismos también tienen todo lo que deberían de tener. Porque aquí creo que el esfuerzo, más allá del esfuerzo del Estado, en todo lo que tiene que ver en sus planes contra incendio y cómo combatir los incendios, debe de haber también un esfuerzo privado en el mismo. Entonces, en esas lecciones aprendidas que decía yo, ¿no será que de repente los productores forestales tendrán que poner mayor empeño, mayor esfuerzo en algunas medidas? Ya que también, como está en el decreto, dice que los responsables son los propios productores forestales, pero los responsables de la fiscalización es la Dirección Nacional de Bomberos y es la Dirección Forestal. La fiscalización. Ahora, los responsables de que todo esté en condiciones son los propios productores. Nos hacemos esas preguntas porque en el sentido de tener una actitud positiva y de ir hacia adelante, no mirar hacia atrás y simplemente buscar responsables. Me refería a las distintas obligaciones de las empresas. Si el personal realmente, como se detalló acá, es instruido anualmente, si se cumple con la capacitación que dice el decreto, si las distintas empresas tienen maquinaria pesada como corresponde, se dijo acá que sí, que la tenían. Me pregunto, ¿no será necesario una vigilancia satelital en vista de la realidad que vive el país y que las empresas hagan una vigilancia de prevención del tipo satelital para ver los posibles incendios que hubieran? La complementación de los helicópteros o de los distintos aeronaves que se consideren, o mismo hasta podría ser también de algún avión hidrante, pero no por parte solo del Estado, sino también por parte de las empresas. Otro de los puntos que sí no deja de llamarme la atención es en el tema, como se hablaba acá, del ministro creo que dijo de una doble génesis allí, de los incendios que fueron accidentales. En principio se habló de 2 focos, ahí puede haber alguna diferencia en lo que se dice. Uno está claro que el de la camioneta con los materiales de pintura y demás, ese está claro. El otro quedó medio en la duda allí de la explicación que se dio, unas versiones un poco contradictorias, pero bueno, de la cantera 11 o no de la cantera 11, de al lado. Pero lo que más me preocupa a mí es el tema de la intencionalidad. Se habló de 7 focos, nada menos que 7 focos intencionales. Creo que eso es muy grave. Creo que, por sobre todo, puede ser que se trate de pirómanos, o sea, gente que padece una patología o gente de mente enfermiza que disfruta haciendo ese tipo de cosas, o en algún momento se habló de móviles políticos, y creo que eso es más grave todavía, porque ahí ya estamos hablando de terrorismo. Entonces lo que yo sí quiero de alguna manera pedirle al Ministerio del Interior que se determine las responsabilidades y los responsables que vayan a la justicia
y que respondan ante la justicia penal si es que existe ese tipo de responsabilidad, de esa intencionalidad. Nos pareció como que el tema de los focos intencionales nos dio la impresión que se manejaron un poco livianamente y que cuando se habló del foco intencional con móviles políticos, nos pareció que eso es grave. Y eso creo que partió de la propia funcionarios de la Dirección de Bomberos. Otro punto también que quería resaltar, si los reservorios de agua, a los cuales también lo dice el decreto, si los mismos estaban en condiciones, si todos tenían la habilitación de bomberos, los distintos emprendimientos forestales, como tendría que ser. En cuanto a las distancias de los poblados, hemos escuchado también versiones un poco contradictorias. Digamos. En la distancia a los poblados sabemos de que existe reglamentación de carácter municipal o departamental, en las cuales unos departamentos exigen que a 300 metros y otros departamentos llegan a exigir a 2.000 metros. Entendimos la explicación que dio el ministro Peña recién, pero nos parece de que tenemos que dice de que esos montes que llegaban hasta el lado de los poblados obedecen a montes que son anteriores al 2005. Bueno, nos parece que ya han pasado muchos años y que esos montes ya fueron talados y vueltos a plantar. Es decir, de que esa explicación tampoco nos convence mucho. Pero de todas maneras entendemos de que tiene que haber, sí, por más de que se puede considerar que los suelos son distintos, que hay distintos indicadores, distintos factores, nos parece de que se debe de hacer un decreto o una ley que especifique hasta dónde se puede plantar de los poblados o no. Porque si no, tenemos a grupos poblados, a localidades que están enfrentados a vivir en un constante peligro. Después, como dije, tenía otras cuantas preguntas, pero todas fueron muy bien respondidas por los ministros y por las delegaciones aquí presentes. Solamente me queda por reiterar el agradecimiento a las delegaciones que concurrieron. Gracias.